conocimientos antiguos que estaban ocultos en los monasterios, enseñados sobre todo en los monasterios, y Geshe Michael Roach era primero quien públicamente ha abierto estas enseñanzas para el público. En el primer curso mm, estamos hablando sobre qué podemos hacer con nuestra vida, cómo funciona nuestra realidad. Luego SI2 es otro repaso de cómo eh, si hay algo en que podemos confiar, si la realidad no es tal como parece y si funciona de otra manera, no como parece que está funcionando. Entonces, ¿cuáles son las cosas en cuales podemos apoyarnos y quién nos puede dar un refugio o una, una protección? Y el tercer curso es cómo meditar, 8 puntos de la posición de la meditación, las condiciones de la meditación, qué es un objeto de la meditación, qué proceso tenemos, qué niveles en la meditación. Y escuchas que todas estas condiciones son buenas, pero no van a funcionar si no crees las semillas mentales para tener buena meditación. Y esos son esencialmente portarse bien con los demás, tener modo de vida, mm, no tener nada que te molesta porque porque tu mente lo está observando si no llevas modo de vida ético. Y de esta manera plantamos las semillas para ser capaz de concentrarse bien. Y aquí estamos en ACI 4 y se llama la prueba de las vidas futuras y pasadas. Y en realidad es una pequeña trampa porque la razón para esta clase y la meta de este curso no es comprobar la existencia de las vidas futuras y pasadas, aunque lo vamos a hacer porque vamos a tener más clases viernes, sábado y domingo que vienen, de la semana que viene. Y para mí en algún momento era muy complicado, un momento muy complicado. Esta prueba, sí, sí, lo comprueban. Bueno, no sé, cuando te dicen que te van a comprobar algo que tú nunca has escuchado antes, eso te toma un tiempo para asimilarlo. Y aunque este aunque tiene este nombre el curso, pero no solo hablamos de la prueba de las vidas futuras y pasadas, pero también cómo funciona la realidad y cómo empujar tu proceso mental en la dirección que puede hacer mejor con mi vida. Sí, eso es verdad que yo puedo crear todo lo que quiero si estoy usando esta concepción de la vacuidad, este concepto de la vacuidad, si voy a plantar semillas. Entonces, ¿cómo sobre las cosas que parecen imposibles? Por ejemplo, mm, evolucionar en algo mejor. No solo cuerpo que va a morir un día, pero si hablamos sobre las cosas más increíbles. Por ejemplo, puedo llegar al estado de la felicidad absoluta, puedo llegar a tener un cuerpo de luz, puedo llegar a este punto de mi vida. Y sinceramente, yo no he visto ninguna persona que piensa, que no piensa
Si no voy a mejorar algún momento más de mi vida, va a ser ideal. Necesito un poco más de dinero o necesito mejorar mi relación, si mi pareja me va a apoyar en lo que estoy haciendo y si mis hijos se van a portar bien, van a estudiar o, por ejemplo, mis padres no van a estar no se van a enfermar, si no tendré ninguna deuda. Ya, ya conocéis que eso no ocurre nunca. Tenéis ya la experiencia. Y incluso si eso ocurre, em, ¿cuánto tiempo somos capaces de apreciar estas cosas buenas que ocurren en nuestra vida? Si eres persona agradecida, puede ser unos 5 minutos y luego estás pensando en otro problema, otra meta que tienes que lograr. Por eso, puedo llegar a ser una persona mejor que estoy ahora. Puedo llegar al punto de mi vida donde voy a estar absolutamente feliz. Y si hay un modo de llegar ahí, a este punto. Y en la última clase estuvimos hablando sobre estas cosas. Voy a intentar de encontrarlo porque estoy en Los Ángeles y no tengo todo imprimido como lo tengo en Chicago, entonces tengo que usar mi teléfono para recordar lo que hemos visto ya. Y estuvimos hablando sobre la percepción válida o correcta. ¿Qué significa eso? Tener la percepción válida. ¿Existe un ser que tiene esta percepción válida o correcta y cómo este ser lo entiende y cómo podemos describir a este ser o persona que tiene la percepción correcta o válida? Y puede llegar alguien a este punto donde va a tener omnisciencia y va a saber todo y cómo va a percibir este mundo en este caso. Podemos confiar, po- podemos confiar a los libros que nos cuentan sobre todo eso. Y hemos visto que tenemos algunas pruebas para estos libros. Por ejemplo, con tu experiencia, tú no puedes dudar estas cosas con tu percepción directa y con la lógica y no deben contradecirse. También estuvimos hablando sobre un hecho. Hay estudiantes que saben ya que hay cosas que enseñamos una y otra vez en distintos niveles porque em, los estudiantes tienen capacidades también diferentes y parece que hay contradicciones, pero realmente no lo hay. Estuvimos hablando de eso y de las reglas. Si Buda estaba hablando de manera directa o figurativa y hemos encontrado los puntos cuando Maestro Dignaga ha dicho que significa un ser que tiene percepción válida, primero que es posible y segundo que tenemos camino para llegar ahí. Entonces vamos a ver diapositivos. Bien, y vamos a empezar esta clase sobre... Dicen que una escuela antigua del pensamiento
a pesar que era would muy say things antigua, like pero the parecían a mind is los a product of the científicos brain modernos porque and decían siguientes cosas, que it el depends on the mente es un brain, producto it de nuestro cerebro relies on the y brain, depende del etc. And it cerebro stops when the brain y stops. se And apoya en el cerebro but y this is not what we discuss entonces right nuestra here. conciencia Here, se Charvakas, they apaga can o come to se play, termina and they cuando say el cerebro something like también se termina, pero a being who no created a estamos world, hablando de eso remember, and aquí. I mean, nowadays we Dicen have a que lot of people in different religion system, la persona o and el ser que ha in creado el mundo, that time in ancient hay India there sistemas were even religiosos now belief systems, diferentes, pero en and este so there were momento, en people el who would tiempo say de like India, tenían this mucho más universe, this world sistemas de was created creencia by y a habrán living being dicho que who este is, mundo for había example, creado omniscient por un and ser omnipotent. que, And por ejemplo, tiene Charvakas, omnisciencia they said that if this world was y created, then it should be done decían by que an si este omniscient being. mundo And so the whole había criado, debate here starts with those entonces Charvakas who come and say that era, it should be created era by una an persona omniscient omnisciente que lo being. ha creado. Y el So, debate and aquí es uh, que the counter esta persona argument tiene que ser to this omnisciente. is Y actually it is not possible, contraargumento right? para eso Uh, es okay, imposible. let's read it. An omniscient being perceives all Vamos existing a ver. things, right? This is why La persona the being is omnisciente, omniscient. un It ser has to have omnisciente, this, by percibe definition, it todos has to los have this objetos capacity. existentes. Algunos Some de of these estos objects are objetos, changing and unchanging. entonces, So we should algunos de think estos here objetos now son that cambiantes y otros son no cambiantes. if we will Y aquí teníamos think que about reflexionar. all existing Si objects vamos a in the universe, observar o everything that ever pensar existed, en todos exists, los and will objetos ever and will in existentes different en el species, universo, we todo can lo que divide them existía into two big groups. We are y va a talking about existir en el existing objects, futuro, right? podemos Not about dividir en non-existing dos objects. grandes grupos. Like if I will Gru- close my eyes, I can Estamos hablando look at an de elephant, objetos I don't existentes, know, three no meters de tall, objetos que no walking existen. through Por this ejemplo, si yo cierro with mis two ojos y me million non-existing imagino un objects. The idea of the elefante elephant de exists, tres but there's metros de no elephant. altura que So está we are en talking esta about habitación, existing este objects. objeto All no existing objects existe. can be divided El into día two sí, big pero el groups. I mean, elefante no one of them está. is really Entonces big, estamos hablando and sobre the los other one objetos has like three existentes y objects or podemos something, dividirlos en three dos types of grupos. objects. Un And grupo these es muy changing grande y things en otro and grupo solo hay unchanging tres things. tipos de objetos. Son cosas So cambiantes y cosas this que guy, no an cambian. omniscient being, Por eso, por lo tanto, let's este figure ser that omnisciente, there is such a guy. They, vamos these guys should be able to perceive both Vamos a changing suponer and que unchanging un ser things. así existe. En este So caso, este ser why does this percibe prove objetos that que the cambian y mind que no of an cambian omniscient también, being must porque be a eso changing thing? prueba que la mente del ser And if omnisciente it doesn't es make una any cosa que sense to cambia. you, just listen and nod, Y because sí, at some point it will si no make entiendes sense. I nada por el promise. momento, At some solo point it will be escucha very y en important to algún you. momento ya verás If you que vas think a that it is entender something that todo. is not important right now, it will Y be si at some piensas point. que Just try to listen and eso no try es to understand. And importante, if it doesn't make sense, en it's algún okay. You momento can vas a entender la return to the importancia. self. Entonces But intenta de comprenderlo. let's Incluso just si think no lo entiendes about ahora, vamos a changing and volver a eso unchanging más tarde. objects. Like Y vamos a I pensar remember sobre when los I first objetos heard the classification, I cambiantes was like, y "What? los objetos que no cambian. Who Mm, is actually Yo thinking this way? Like, me acuerdo who que cuando is escuché esta let's consider clasificación por la primera everything vez, that me he dicho, exists. ¿qué? By the ¿Eso way, qué? ever existed and will Pero ever luego, exist. I mean, vamos a ver, it's objetos existentes. it must be an extraordinary Y being, right? existía y Who va a thinks existir, es that algo big. increíble, Okay, algo extraordinario, let's un see. ser Then extraordinario. this Bien, being vamos a who ver. suggests En view este of the caso, object este says, ser okay, there are changing and unchanging objects. que Wow, okay, propone that's even bigger because I observar didn't know there todos are los unchanging objects. I objetos never heard the word. existentes. Él I dice knew que that hay there are dos impermanent tipos and de permanent objects. objetos. I Yo no didn't know about pensaba changing en and eso, unchanging. que hay Never cosas que came cambian to my
y objetos que no cambian. And okay, so if Yo they talk nunca about it, pensaba must en be eso. something important, and it is important. Y So como changing están things hablando are de physical eso, parece objects, que mental es objects, importante. Las not cosas que se physical, not cambian mental. son For example, cosas human being is not mentales, physical nor físicas, mental. no mentales, sino físicas. Por ejemplo, un ser It's not humano physical, not no es mental. una cosa ni física ni mental. And there are unchanging objects. So almost everything that exists is changing, right? It's a thing that Y changes hay moment cosas to que moment. no cambian. And there are Mm, basically three Cosas que things that existen are cambian de un unchanging. momento a otro. Y One is prácticamente hay tres the cosas que no ultimate cambian. reality of every Primero object, like es la realidad the fact absoluta that de cada objeto, the el pen hecho que is el empty of bolígrafo its own nature, right? When we está will leave vacía de su propia naturaleza this object y here si and we la will vamos a go dejar out, then aquí what it y will become depends salimos de la on the habitación, person or a ¿qué, dog or anybody who will enter qué the es room, right? This object en este is not the momento? same for Y different people. They see en it lo que se maybe transforma este bolígrafo the depende same shape del and color, ser que va a entrar en but la they habitación definitely primero do not use it the y va same a way. ver este Not bolígrafo. everybody tries to Y write it. no es la misma Like cosa para definitely distintos not seres o a dog distintas or a cat personas. or a No lo están baby. usando de la misma manera. Or for example, let's Por imagine ejemplo, somebody from middle age, yo right? puedo estar They will not segura know que what no to es do un with this object. cohete, que no es un... Or like imagine Por ejemplo, si tú this thing. imaginas a alguien I de mean, if I close my eyes and think about the un same hombre thing I was prehistórico, él calling, no puede I saber was qué calling the hacer same con thing, eso. totally different things in my O por childhood. I mean, ejemplo, I close my eyes, I think esta about cosa, telephones and my childhood, and it's a huge object. Why do esta I even cosa call en the mi same thing? infancia, Like el teléfono en mi telephones with infancia discs no from my era childhood así, and this thing. no parecía a teléfono Lots moderno of para questions. nada. So, and unchanging object is the Y fact las that this cosas que thing no should not cambian be what it is. It can be anything, depending on my seeds, right? es, The ultimate es reality. el hecho que esta cosa no, And there are two more. In no this está lo que school of parece. thought is some En facts esta are escuela considered to be it, de la uh, mente, algunos and hechos observan cessations. Like for example, imagine a moment in your ah, future por when you will excepción. not be Por able ejemplo, to feel imagina un anymore momento your en tu seeds for futuro being cuando no upset, podrás stuck, whatever. sentir You cannot be mad at anybody anymore. no You don't have seeds. podéis, no vas a tener You las don't have seeds semillas para for enfadarte guilt, porque no vas a shame, tener estas being semillas. sad, No vas a tener being semillas para sentir la scared, like tristeza all the negative o emotions el stop sentimiento de la at culpa some o point. tener miedo. So Ninguna emociones when it stops, negativas this en algún cessation with an momento unchanging de tu object, it vida will se not van a change. parar. Y este Uh, parón es algo que no and cambia. I Eso remember I ya no had va a a cambiar difficult más. time to understand this Me acuerdo because que yo tenía you will say, dificultades okay, para but what entenderlo about porque emptiness me of this podéis pen? decir, Like, bien, pero why do you say como that it is unchanging? sobre la vacuidad de Because it is este not bolígrafo, growing porque dices que or no se getting cambia, bigger or smaller, right? It is not porque created and no it is se not aumenta, destroyed. So changing no objects, crece, they depend on tampoco causes. no They have se been disminuye. created and they Entonces, los will get objetos que destroyed, all of them, cambian right? dependen de It una is changing, causa changing from moment to moment. It y is like los somebody creamos y sends out podemos destruir y this están pen cambiando de and un then momento a otro. it is getting like some Y, scratches on it, runs out of ink, y and alguien, por ejemplo, I puede drop it. usar este It is bolígrafo it breaks. y puede ser Then que ya no I get escribe it to the o trash, yo lo and hago there is caer, another. se rompe y yo lo So all tiro the a la time, basura every moment it y ya exists, el it bolígrafo no está. possesses emptiness, right? Entonces, It en is empty of cada its own nature. momento que And este bolígrafo existe, even the object itself ella tiene, will get destroyed. tiene su vacuidad The emptiness is unchanging, y este always objeto this way through.
Incluso right? cuando It blinks el objeto into está existence when it is destruido, created, la let's say, vacuidad no cambia. and it blinks out of existence when it is destroyed. Cuando sale de la existencia, And Liu, sale de you la have existencia cuando trouble el to bolígrafo understand está it. I destruido. know what you mean, because this course Bueno, was the si no lo very first one I entendéis ever ahora heard. mismo, eso puede ser I'm wondering incómodo. even if it was the same class. No pasa nada. And you Era can primer curso para mí check it cuando empecé a estudiar online. There is a class ACI when I y was era muy translating at the interesante. Y very, podéis very first classes comprobar, by Peter Merkel. existe And algo que, so it took me a while to de que yo understand like estaba hablando how en la can we primera like clase know de Peter that Myrtle. Me changing tomó el unchanging tiempo is de not the entender same that cómo puede ser que permanent las cosas indeterminate. cambiantes It is y no very, cambiantes very no son lo crucial to mismo understand that. que And las cosas this is why we have constantes. here, you Y can see takpa mitakpa. eso es un This is momento Tibetan crítico, equivalent por for eso this. estamos And hablando de takpa is changing. And Takma takpa y is a word for unchanging. Mitakpa. Takpa y Unfortunately, Mitakpa. at many times it was Takpa, translated into English eso, incorrectly. esos And son you can objetos que no see cambian y translations Mitakpa es algo que of cambia. very Y podéis profound, ver las ancient traducciones en books of inglés, wisdom muy with huge mistakes profundos, because of this, because they libros translate muy profundos, permanent pero instead of con unchanging, and impermanent muchos instead of errores. Estaban changing. traduciéndolo como constante But en vez de traducirlo there is como one instance when you can really no, translate it as una cosa que impermanent. no When we cambia. talk about death, right? Like Y gross impermanence of the cuando lo puedes things. traducir como And algo que when we no talk cambia, about subtle impermanence of cuando the estamos things, the fact hablando that the sobre thing is changing moment unos to cambios moment, right? sutiles o And más evidentes, que las cosas se cambian de un okay, momento one a more thing. otro. And I'm sorry, this is really Y profound. lo siento, hay una cosa Especially I'm más. thinking now about Lo siento our porque es Los realmente Angeles student, profundo. and just please Estoy pensando be patient, en and nuestros estudiantes even de Los like the Ángeles. better, maybe Por you want favor, tener to la paciencia. start with the Ah, first class to understand a little bit better what it was building puede ser on. que necesitáis ver primera clase But primero para I will try entenderlo to mejor, explain as easy pero as I voy a can. intentar So de gross explicarlo como impermanence of things is puedo. when something is really Entonces, destroyed, like when I take the cup and by chance or impermanencia, intentionally drop it, impermanencia de and las then there is no cosas cup es anymore, cuando se only rompen. pieces. Por ejemplo, That yo was a hago gross caer impermanence of the cup. When my una body taza dies, y this is eso gross y impermanence se of va a the cup. romper. But Eso when es you change impermanencia. between these two things, right? Yes, Cuando mi she was born, cuerpo she muere, has grown up, eso también became en an adult, permanencia then became áspera old, o died. So, evidente. Y cuando and persona during se the nace, existence luego of Ina or a se cup hace or anything adulto else, y luego muere. Y she was mientras que changing, or existe it una was changing, persona o una growing, and taza, then este objeto degrading. se cambia, But the emptiness se está of Ina, cambiando, the fact that desarrolla, I am created by my está past generado, pero la words, vacuidad thoughts, de and Ina, actions, el hecho que and yo estaba creada por the fact mis that I could pensamientos, be hechos anything y if I change palabras anteriores y my el hecho thoughts, que yo words, me and puedo actions. transformar This fact, en cualquier cosa I si am cambio not mis anything but hechos, my previous palabras y actions, right? acciones, This is pensamientos not y changing. At any palabras. point of time in my life, No I'm soy still nada being más que created mis of my pensamientos y acciones anteriores. Esto previous no self, right? cambia en ningún momento de mi vida Mitakpa is y unchanged, is changing. estoy, Takpa is estoy creando las unchanging. cosas con mis So in semillas. English, it's the opposite. You Entonces, use mi where you use takpa the word es mi, which is algo not in Tibetan. que, It's actually que cambia changing. y takpa es Mitakpa, que no changing. cambia. Takpa, unchanging. En inglés estás usando Whew. palabra mi, Okay, we're eso just through it, through the significa difficult part. no Now, cambia. Takpa no so cambia. let's go back to our being supposedly Entonces, omniscient. Can this vamos be a volver
eh, perceive con those estos changing and seres, unchanging things. ¿pueden estos Doesn't seres mean that omniscientes the mind percibir las cosas, of an omniscient being objetos should be cambiantes unchanging? Because y if you will think about it objetos que no just a little cambian? bit, right? Eso significa que You la say, okay, mente de an esta omniscient persona being is somebody tiene who ser should be incambiante, able porque to si perceive all estamos three times, pensando en ello, past, decimos que present, and es future, alguien que of every tiene que existing thing. percibir tres tiempos, el mismo momento, presente, So he does pasado not y use, futuro de cada he or she, they cosa do not use the existente. memory, right? In this case, because they have access to every single moment. They do not Él rely no on usa la deduction. memoria Very porque tiene interesting. They acceso don't a have to, cualquier momento because y no se they apoya have en la lógica porque no lo they do not have necesita, porque hidden ellos and deeply hidden reality, right? tienen, Remember the levels? Obvious reality, what we no can perceive tienen with la our realidad five evidente sense e engañosa. powers Si os and our acordáis, hay distintos niveles de la thoughts and realidad perception of our que podemos thinking, right? percibir Perception of con our thoughts. nuestros órganos sensoriales y con And nuestra fifth mente. level is emptiness, Percepción for de nuestra example. mente We y can prove nivel it más with our logic profundo of two levels. And es la like for vacuidad. example, when I Y teach Qigong, podemos I prove comprobar emptiness of que eso this room existe and con the nuestra nature of lógica. Y reality cuando estoy enseñando el bolígrafo, using yo estoy comprobando la vacuidad there de are things esta that are cosa deeply hidden, usando like for la example lógica. Pero correlations. hay What should cosas I que do to son get this? What should profundamente I do to ocultas, get that? como This is correlaciones, por something ejemplo. that can ¿Qué be tengo que only hacer described para by tener with eso somebody who o became otro? totally correct, Y who es really knows algo these que things, puede ser and basically descrito should be solo por omniscient. personas Okay, so que lo such a saben con being, la if seguridad, que it tienen perceives omnisciencia. all this stuff, Entonces, esta no persona, este deduction, ser, no si memory, percibe todas estas totally cosas, direct, valid no con perception ayuda de in la every moment lógica, of time, eh, this being, no con la memoria, his mind, pero con la should percepción be directa en unchanging cualquier probably, right? momento del tiempo, su Because mente all the tiene things, I que mean, ser it's not incambiante, even not fun to eh, play chess with such a porque being, todas right? las He knows cosas all the eh, next steps, no and es muy divertido he jugar sees how al he or ajedrez she con este won ser the porque play, él right? conoce cada paso siguiente, So cada it siguiente looks like it paso should be y unchanging, cómo right? va a jugar. But it's not. Y And maybe we'll parece maybe take this que up el seven more mente de years to este ser understand. And no I tiene que unfortunately I cambiar. cannot help Pero because no es así. these A mí me tomó realizations, they eso are varios subtle años and para they entenderlo based on your y practice, por meditation desgracia, and estas studying. realizaciones son muy sutiles, But se basan en basically, nuestra when práctica, en we nuestras think about meditaciones, changing or enseñanzas, pero unchanging realmente cuando thing, estamos person, pensando mind, sobre etc., cosas que cambian there is y que a no se cambian concept of sobre los time seres, built in, right? seres humanos And o then when we mente, think hay un that somebody concepto is como el perceiving tiempo. Y cuando estamos all the time, pensando que like alguien all three times, percibe past, present, and future of every todo el single tiempo, thing in the universe, todos then tiempos, futuro, we pasado y forget presente, todas las cosas that en el the time is universo, built in. s- So olvidamos que el tiempo if such a mind exists, it should be está, changing está because presente, it is el concepto perceiving del tiempo. changing objects. Así que la mente de esta persona It's a tiene mirror que ser cambiante that porque is percibe los reflecting objetos que what cambian. it sees, Esto right? es un espejo que Does it refleja see lo changing que objects? ve, Yeah, of course, my mind. They ¿correcto? see myself, they see my Ve mind, los objetos they see distintos. Y this claro, mi mente está pen that is viéndome a still mí, este not broken, bolígrafo, and they see the moment I will break it. todavía no está roto, So y ve un it's momento a difficult cuando lo voy a romper. thing to Y eso es imagine, complicado, but an complicado object de is imaginarlo. changing or unchanging if we talk about linear Pero los time, objetos right? que se So cambian it y is que no se changing cambian, si with the estamos time. hablando de la línea del tiempo, Does the time cambiante con exist el for tiempo. an omniscient being? It ¿Existe does. el tiempo para un ser It perceives omnisciente? past, Sí, present, and existe. future of everything in the Sí universe, percibe el right? tiempo, futuro Just not y in the pasado same y way. presente en el This universo, being normally should pero
normally Estos seres has normalmente direct perception of all these three things, right? Of tienen una percepción past, directa every de moment, todas not estas only cosas, one de moment of cualquier past, but momento every en el moment presente, of pasado y past, present, futuro, and no future. solo de un momento en el And pasado, pero cualquier momento in en this el case, pasado, futuro y presente. the Y en este being who caso, perceives, or like exis- eh, a el thing that he ser perceives, percibe is changing. todo And if your mind perceives something y changing, la it cosa is que like a mirror percibe es that cambiante. Y perceives si tu something that mente percibe esta is cosa moving in front of cambiante, it, right? es como un espejo So the que mirror percibe reflects what algo it que perceives. está So moviendo this is why enfrente del espejo. Entonces, el the espejo mind te of such a refleja lo que thing está must percibiendo. be changing. Entonces, And la if mente you de think it's este just ser something tiene que ser strange, cambiante. it's Y not, si because estás we have just pensando que es started. algo raro, So extraño, no lo es, porque solo acabamos de empezar. yeah, something that Entonces, I wanted also to add, that eh, the main una work cosa we más que yo quería añadir discuss here es is que el trabajo principal Master Dharmakirti commentary on sobre una clear cosa principal thinking sobre que or valid estamos perception, right? hablando es un And comentario de Master maestro Dharmakirti explains Dharmakirti it sobre la percepción through this válida. mirror Entonces, thing. él He says explica that the mind has que five qualities, a and four través of de them este are not of an espejo interest for us dice today. que tenemos But 5 the quality calidades of y reflecting things 4 in de front ellos of no it nos is interesan, interesting, pero because it's una like, calidad de imagine reflejar you put a los mirror objetos here, sí es and interesante then you put porque something blue in imagínate front of the que mirror. tienes Does un this blue espejo something to the aquí mirror? Yeah, you look in the mirror and you see blue. It becomes kind of y acquires imagina que this pones quality enfrente of del look like a espejo kind of algo white. azul y If you will put something red, el espejo oh, va a it's another mirror reflejar probably, right? azul porque también posee esta calidad If you put de something este green, color oh, azul. Y it's the same si mirror, la right? It cosa is que just ponemos reflects a different enfrente del thing. So espejo the es mind has this roja, es otro quality to espejo, reflect no es lo mismo espejo, pero refleja otro what it objeto. sees. Entonces, el And espejo tiene esta this is why calidad if your de mind reflejar sees something objeto que changing, está enfrente. it does change. Entonces, si tu mente ve algo que cambia y tu Whew. mente cambia también. Okay, let's go to the next question. Bien, I vamos a will ver take, I siguiente will look into pregunta. chat time to time, because and sorry translators, I know it's this class is kind of not easy to translate, and I'm really grateful for all of you that you take your time and you struggle to allow people in your countries, in your languages, to get access to Yo these sé teachings, que which are esta clase es so muy difícil de priceless traducir, entonces that yo there is no agradezco a price todos to los pay. So this traductores is que why están they are haciendo here, los not esfuerzos because they are not important, para eso. just the opposite. Es, Okay, esos son so esfuerzos let's que no suppose tienen that it precio. is Es muy true that if importante. the mind Entonces perceives a vamos a changing suponer object, it must too que be changing si to la be mente logical. percibe un Does objeto this also cambiante, mean tiene que that the mind ser is cambiante también. unchanging when it perceives ¿Significa an esto unchanging también que la object? mente Good es question, right? inmutable I cuando mean, percibe un if it's a objeto mirror, inmutable? Una buena and pregunta, ¿verdad? Yo quiero they say decir, it si este doesn't. espejo, So dicen que here no. I want to stop a little bit mm, to Quiero parar aquí un explain poco why we are para so bothered explicar by unchanging por objects. qué It is because nos preocupa if you tanto los will objetos study these inmutables. teachings, Es right, porque si vas your a mind will estudiar estas change. You enseñanzas, will tu understand mente va a on a cambiar. deeper and deeper Tú level how vas a this reality comprender, works. vas a comprender en un You will nivel más understand the profundo laws, cómo esta and realidad you will funciona understand y vas a the comprender estas empty leyes, nature of anything, ah, including yourself. Then once you understand this, you're like, la wow, naturaleza really? vacía de I can toda. evolve into Y something cooler? cuando Yeah, vas you a can. comprenderlo, Nobody's ever vas a with you, decir, but wow, you puedo can. And actually, evolucionar to be honest, en you algo can't más do it. importante. Sí, que Just puedes hacerlo. No you're es fácil, unaware, pero right? puedes hacerlo. I meet Pero people, no te I estás dando like some cuenta of de them, eso. I Y yo dislike veo la other gente people.
I y protect my friends, algunos I no me hurt my gustan enemies, right? We constantly do something. And we actually y do change ourselves. yo puedo The hacer person I am daño a estas now personas is que the no me result gustan of me y changing myself. I realmente was somebody else me before. cambio. I mean, La persona even que 5 years estoy ago, I might have ahora had es el resultado some que me different estoy opinions, cambiando. different Hace cinco ideas. I años look me acuerdo differently. que You yo can see tenía otras me opiniones, with otras red ideas, hair tenía otro 5 years aspecto. ago. Podéis, And podéis verme con pelo uh, pelirrojo hace and cinco then años. if you study deep this Entonces, concept, si estás if you meditate, estudiando en la the profundidad, cool thing about the teaching si is vas that a you don't have to meditar, trust anybody. You can la develop a good cosa focusing es skill muy to interesante concentrate on the sobre estas object deeply. And you enseñanzas que can no tienes que see creer, yourself and tienes que realize yourself concentrarte all en these el ideas. objeto y puedes And verte a of ti course, you mismo need to be y able to meditate and to realizar do todas estas retreats ideas. Claro and que apply tienes what que you learn. aprender a meditar para Then eso once you have y the usar ability tus to be single conocimientos en tu pointedly práctica focused on one y object, you can direct it onto enfocarte en un wisdom. objeto. Uh, the Cuando fact te that it enfocas en does un not come objeto, from por itself, ejemplo, en la that it is sabiduría, empty on its el nature. hecho And you que can get a eso no special proviene insight de sí that mismo, changes completely your no life tiene su propia exactly 2 minutes naturaleza, afterwards, that puedes your life can tener only una better and never realización go back. interesante que va a And cambiar completamente tu vida. Después de esta realización, tu and vida since va a ser mejor. this is such an important object, Y desde what entonces, happens there, right? You como es un objeto actually tan perceive for the importante, ¿qué first time ocurre ahí? directly what you learned when Vas a somebody first taught you percibir the path. por la When primera vez somebody first taught you directamente the lo path, que estabas you estudiando touched this cuando alguien unchanging te enseñado el thing bolígrafo, that this object cuando tú possesses. estabas It's emptiness. The aprendiendo fact de that esta it is cosa que not no cambia, a que pen, the tiene pen este from its own objeto. side, La vacuidad, that el it hecho can be que este anything bolígrafo basically. no proviene de It su depends propio on the lado, seed that ripens. puede ser The object cualquier cosa does not define y itself. I únicamente define it. depende de And las the semillas absence que of this de nature la on persona this que lo object está is something observando that you can y el perceive objeto no directly in a se meditation. define por sí And when it mismo. happens, you perceive, Y actually, your mind is la perceiving this ausencia de la unchanging vacuidad thing, es lo que puedes emptiness, percibir right? The absence directamente en of la the meditación y tu nature of mente this thing. lo está observando esta So, cosa does inmutable, la it mean vacuidad, that la if my mind ausencia perceives de this la unchanging thing, naturaleza or an autoexistente? omniscient being's mind ¿Significa eso perceives an que unchanging si tu thing, mente it está becomes percibiendo unchanging? objeto No. inmutable y And la it's mente de una interesting because they persona say that omnisciente it is percibe este difficult. objeto This inmutable? is why it is so mm, difficult to perceive emptiness directly, because it is que unchanging. son... And our mind, we try to perceive an Por unchanging eso dicen object que with es an difícil unchanging de ver mind. la vacuidad directamente And porque no se cambia. when En we nuestra are mente in sí. contact with this object, Y we intentamos, lose the sense of intentamos ver la cosa me. For a inmutable while, con nuestra I mente do not think me. que es My condicionada attention is y cambia 100% constantemente. absorbed by perceiving emptiness of the object. And then, Mi potencial, once this contact with this object yo stops, veo esta it cosa goes como back, un objeto and I y restart cuando perceiving este myself. contacto So they say se when para a changing mind y perceives yo an unchanging veo, object, yo it's de like a nuevo me fly. veo como mí I misma. will not tell you flying over what, but Entonces, this is in ancient un objeto scriptures. I didn't make it inmutable up es myself, como but volar, it's like a fly, like bzzz, and back to unchanging object. Then it es flies, como, takes off, es and como then back to una the mosca unchanging object. So this que is how a está changing mind volando can perceive something sobre unchanging. algo, It goes there and back, there and back, there and se back. aleja, se acerca, Whew, se aleja, se okay. acerca I really would varias like my veces husband y to be here today because he really loves these deep things, and but he is mm, something better to do me today. gustaría He flies realmente to que mi Puerto marido Rico. fuera aquí porque él sabe muy bien estas I have cosas, to pero fly hoy too, but va a ir decided al Puerto Rico. Está ocupado to con do the algo un class poco with más me. interesante. Okay, so Bien,
Por And eso another estoy thing haciendo is, esta as we clase a mí told misma, already, solita. if the Y mind is una cosa closed, and más, definitely my mind is closed because it como started estuvimos hablando and it ya, will stop. Like it si nuestra started at mente my está some condicionado point between my porque conception and se birth, empieza en un and it momento will y va stop a parar, when I will die. This is why it is empieza chakra. cuando, Okay, empieza so cuando far so good, nacemos or y para too much? cuando morimos. Entonces, eso Okay, es un objeto let's go. cambiante. Katya ¿Estáis is bien o happy. es demasiado? Galina is smiling, but she's always smiling. Okay, Alessa looks happy. I don't know, probably because too much. Okay, let's go. Next Vamos a question. seguir. La pregunta siguiente. So, this Entonces, Charvakas, they say, remember that only omniscient being is the es, one who created the decían world. que No other being can solo una create. persona And omnisciente es uno explain why such a being could not have único ser been omniscient. omnisciente, es el que creó el mundo. Okay, let me Explique first read and then por qué I tal will ser explain. no The podría ser omniscience omnisciente. of such a Dejarme being a would have leerlo to y be luego lo voy a either a explicar. La changing thing omnisciencia or de tal ser unchanging thing. tendría que ser o una cosa It cambiante can't o be una an cosa no unchanging cambiante. thing No puede ser because una of the cosa no neural issue, cambiante porque right? el That ser we just talked percibe about. fenómenos Because the cambiantes. being is perceiving Si la changing omnisciencia phenomena, de este which is ser es I am algo this changing cambiante, si phenomena, percibe you are fenómenos changing phenomena. cambiantes, I think this is obvious, right? por If the ejemplo, yo soy being's un fenómeno omniscience cambiante, is a vosotros changing también, yo thing, creo que eso es evidente. Y si la then it omnisciencia de must este ser have es come algo from cambiante, causes. entonces debe prevenir And de so causas he would have y had por to lo be tanto caused. The también being tendría que ser has to have causes. condicionado. In that case, he couldn't always have been Y en este omniscient. caso, Oi, no desculpa, podría só. ser omnisciente todo el tiempo. Ta-da! ¿Qué significa que There is a path to become an omniscient being, hay, hay un camino para right? llegar a ser Okay. un ser omnisciente? Okay, ¿Correcto? again. ¿Es lógico? So Otra vez más. if there would be a person, a being Si who would create the world, existiría una persona, it would un have to be ser only omniscient. Okay, que ha creado let's say el we are good with mundo, this. él Then I tendría have que a ser question. The mind of such a omnisciente. being Ok, is a changing suponemos. thing. It is Entonces, tengo una omniscient, right? pregunta. It's ¿La a changing mente de thing esta or persona, de este unchanging thing. ser, cambia o no? If it's an unchanging thing, we ¿Esta say it is not omnisciencia es algo possible que cambia o because he no? would not be able even to know about Si my la existence. omnisciencia I'm a changing de este phenomenon ser and the es algo neuron have cambiante, to él reflect, right? no podría conocer Omniscience means he knows all things. He has to know me nada. or she, Entonces la omnisciencia a significa being. que They él have to know me. sabe If they todas are las omniscient, cosas they should y know this too. tiene que, Or tiene que anything I see, this percibir computer, percibirme a mí y a the él mismo camera, y I yo don't todo lo know, que yo they should veo, know este Mickey Mouse. ordenador, la cámara, este juguete, un Mickey Uh, Mouse. and I definitely know there was time on this planet, Y, strange to believe it, there y yo was no sé Mickey Mouse. que había un momento So en even este Mickey is a planeta changing thing. que no Uh, existía el Mickey Mouse. so Entonces, it contradicts este the juguete también unchanging es una theory, cosa right? That the cambiante. mind is unchanging. Por eso And then we hay honored our una Charvakas, these contradicción, people que from la mente ancient es una school cosa que of no India cambia. that were saying that Y uh, the luego, omniscient being esta gente must decía have que unchanging este mind, ser right? omnisciente tenía And que like tener lots of la other mente things que no like cambia would not be created, y muchas etc. cosas And distintas then we say, yeah, okay, que no estaba if you want creado. to have your omniscient Y thing, decimos, I'm good with bien, this. vale, But you si must queréis admit that the tener mind of this being should be tu changing ser because it omnisciente, perceives
me Me at da first, igual, pero tienes me que in my life, comprobar y me aceptar as que la computer mente de esta changes persona, de este otherwise ser, es how can you call cambiante porque somebody me omniscient percibe a if he mí doesn't y know todas me? las cosas que cambian. Okay, so and ¿Cómo then puede uh, percibir you do you cómo él accept puede ser that omnisciente si no me conoce a a mí? guy who knows ¿Lo all entendéis? or a girl who knows all is a Un changing chico thing? que sabe de Yeah, todo I o do una accept. chica que sabe de Then todo es una they have cosa to cambiante, ¿lo become entendéis? omniscient Sí, somehow, lo entiendo. right? Entonces, él tiene que ser alguien que ha llegado a ser Phew, omnisciente, one more. ¿verdad? Bien, One more una step cosa up. más. Let's get to this next slide. So we just proved to Un ourselves paso más that if adelante such a y vamos being a seguir exists, con then it had diapositivo. to become Entonces, such a acabamos being. de It was not comprobar si este forever, ser forever existe. omniscient, because Él omniscience tiene que means llegar a also ser knowing este changing ser, things. porque no estaba Knowing así todo el changing tiempo, things porque la means omnisciencia this omniscient significa mind is el changing because it conocimiento de las perceives cosas changing que things. cambian y If la the mind comprensión is de cosas changing, cambiantes then significa que it su has to mente become es algo omniscient. It was cambiante y not si always su mente omniscient. se cambia, Good. entonces Okay. él no era What does a siempre así, person él who tenía que have to llegar a ser know in order omnisciente. to be all-knowing? Eh, This is like ¿Cuáles son? it's a trap, to be honest, No, ¿qué debe because when saber you una think about persona a person who para, knows everything, para you ser mentioned omnisciente? person, Es una trampa. all-knowing. Like, by the Cuando way, if estamos in pensando en una ACI persona, somebody un tells you ser that you should omnisciente, consult the all-knowing, it's not y an enlightened being, it's Google, okay? alguien le podría So decir que, ChatGPT also por ejemplo, Google nowadays. dice que un ser omnisciente no es un ser So and iluminado, lo dice ChatGPT y it's a good Google. question, right? Y es Because una buena instantly pregunta, ¿verdad? you have a tendency Porque to think, oh, all knowing en el means it momento just knows tenemos una all the tendencia laws de of pensar physics, que la can omnisciencia calculate how significa many molecules are conocer there in the todas world leyes de la randomly. And física, by the way, it's contar not cuántas such a big deal. moléculas en And este muro que está my husband enfrente Bill de did mí. No es his una three gran cosa. meditation retreat. I didn't do 3 year meditation retreat, and I really Mi love to ask marido, him por about his ejemplo, experience ha time to hecho un time. retiro de And 3 años, once yo he no. told me, okay, confidential, A don't tell mí me anybody, gusta but once he preguntarle told me it's not a cosas big deal sobre to este calculate the retiro molecules y and the wall una in front vez of you él me ha actually. dicho que So no es you una can gran cosa de you can contar perceive cuántas it as you moléculas want. hay I en don't la know what to pared. make out of it, but I know Tú his meditation puedes skills were percibirlo extraordinary. si quieres. Um, and Y yo no sé cómo, So you have pero a tendency to yo sé que think tiene like some encyclopedical una stuff, right? habilidad Like extraordinaria de events, meditar. people, Y quantities, definitions, something like that. no tenemos Very que interesting. And conocer actually, todas it estas disproves cosas. that in some ancient systems, mostly by the way in India, because there were so many En different estos sistemas religions in ancient antiguos, India, sobre todo en India, they would say that porque sobre todo the ahí tenían muchas creator of the religiones, world ellos habrán dicho que did never suffer, un, right? un ser que ha creado este They would say, mundo there is nunca, a creator, it did create the world, nunca it never sufrió. suffered, does not know what Lo suffering habrán is, dicho, because hay un he's ser que ha creado perfect, el mundo, totally nunca pure, blah, blah, sufrió, no blah. sabe lo que es And sufrimiento porque es alguien the ideal, thing is, perfecto. very unexpected. Pero la cosa And es I, que to be honest, forgot about it and decided es to algo listen to original inesperado class y again when I found this se me Juvo app. olvidó eso, pero So estaba a God escuchando who la did clase not original suffer y, cannot be omniscient or a person or a y being. un Dios que no sufría no Wow, puede ser that's a big omnisciente. statement, right? A person who did not suffer Es cannot be es algo muy omniscient. serio. Un ser que no Why? tenía He sufrimiento does no not, puede she ser does not omnisciente. know ¿Por qué? how to stop suffering. Porque no sabe cómo parar el They sufrimiento. haven't had any. No sabe lo que They es, didn't go walk the porque path. nunca tenía They didn't sufrimiento. have debts. They didn't Nunca ha have hecho este camino, no sicknesses. tenía Didn't deudas, lose no tenía close enfermedades, people.
didn't experience no the perdió war, seres didn't queridos, experience no estaba inflation, preocupado y no uh, vivía la guerra, gas no ha six pasado and por la half dollars per inflación. gallon in California. Now I know like $3.50 in Evanston is actually cheap. So cannot No tenía become ninguno de estos omniscient problemas que tenemos because nosotros. uh, Y because they have entonces, also to know how to get out of suffering. esta They're persona all sí puede knowing, ser right? omnisciente Omniscient. porque también tiene que Okay, saber cómo so salir what del does it mean sufrimiento. actually Es to know all omnisciente, things? sabe de This is what todo. it means. Y To, eso es, first of all, ¿qué of course, to significa? know Conocer perfectly how todas many las molecules cosas. are here and there, and all Sobre the todo, moments of time of ellos my thinking process through my no solo lifetime, saben cuántas which is a moléculas hay sequence en of el fundamental aire seeds, right? y Uh, cuántos and momentos, cuántos segundos also they hay have en to mi vida. know what Es to la stop consecuencia de las and semillas what to mentales. uptake. Y también tienen que saber So qué hacer en cada what to give momento, up qué parar, and what to take up. qué abandonar. Other words. What does it mean? What to give up and what to take up? ¿Qué It means significa eso? that ¿Qué tenemos que they abandonar o know qué tenemos what que the aceptar? Eso omniscient significa being que should él know sabe what I have to stop in que el my ser mind, which omnisciente attitudes that are tiene harmful for que myself saber qué en and mi which mente, attitudes qué I should relación en mi develop mente in tengo que order to parar, become like qué them. me está perjudicando y This qué is the only thing relaciones that really tengo makes que them omniscient. crear You see, para it's llegar a not ser knowing all the como él. Es molecules lo in que the está ocean. creando el ser It's omnisciente. uh, it's a small Eso thing to know how many no molecules are es there in que the ocean. Quite no es useless que él sabe cuántas because it moléculas is tiene el also really océano. changing, right? Eso una cosa que no Uh, tiene ninguna but utilidad y to no es know gran what to cosa. stop, Pero es how I'm conocer blocking my cómo, qué happiness lo and que what tengo I'm que missing to get there. That's it. dejar o parar, And this is why they are qué omniscient, lo because que they know mm, exactly. me They falta see para crear la uh, felicidad. any moment of Eso, past, present, eso and es future interesante. and have Y el ser direct omnisciente access to it. lo sabe They have exactamente direct perception porque of it. él puede ver cualquier momento It's de futuro, cooler than pasado y any memory, presente. cooler Tienen than la any percepción deductive directa perception. They don't y have any. eso They es don't need it. mejor Like, que cualquier uh, memoria, que cualquier percepción lógica. why they do not Ellos need no lo memory? Like, necesitan. imagine, ¿Por not qué imagine, no lo look necesitan? up Porque no here. How necesitan la many memoria. memory you need to use to Mirad see aquí. this ¿Cuánto object memoria in necesitáis your para screen? ver este You don't need objeto any memory. en tu Uh, pantalla? ¿Necesitas or how alguna many memoria? deduction you need to decide that this is ¿O white, cuánta or this lógica is the pen, necesitas right? para decidir You que don't eso need es one because blanco you have o que something es un better to test, bolígrafo? right? No lo necesitas This porque is why they tienes algo don't use mejor, ¿verdad? deduction and memory. Por eso ellos no Okay, usan lógica and o I think we are los going to the recuerdos. last question. I don't Bien, remember, do we yo have two creo que more or vamos one? a ver último diapositivo, Let me última see. Okay, pregunta. two questions. Okay. Dos más, tenemos dos más. And so, what two things are included? ¿Cuáles son las dos Yeah, cosas que this is a little pertenecen bit al lado old Geshe Michael style, afligido? right? He's being here very sophisticated Es and un estilo he antiguo does not de use Geshe these Michael. words anymore. He tries to be like Él understand. He tries to no put usa más it in a estas way that palabras any porque waiter would intenta, know what he's talking about. He calls it a waiter test. I mean, porque él waiters sabe can be de lo pretty que está sophisticated. hablando My e young son, intenta he's de a waiter explicar right de tal now manera in que one of the restaurants. incluso Oh my God, he's really sophisticated. Probably any una waiter, persona let's más say. sencilla podría entenderlo. What two things are included in the afflicted side of existence and what two in pure side of existence? So let me explain what it means. Entonces,
¿Cuáles son las dos cosas que pertenecen al lado Afflicted side afligido de la existencia stands y for cuáles dos negative, pertenecen al and lado pure puro de la side stands existencia? for Lado something that afligido can never hurt es you, algo that will negativo bring only good things. y Afflicted sides lado brings puro only new bad pertenece a actions, algo que new nunca bad te hace results, daño. right? And this is a downward cycle. So No puede basically, what darte resultados he is asking malos here, o and llevarte a again, las acciones malas. the Realmente, questions ¿qué were es lo que built quiere like decir 30 aquí? years ¿Qué es lo ago, que está when preguntando? Geshe Michael decided to bring Las these ancient preguntas teachings estaban that were taught hechas hace only to 30 años monks cuando in Geshe Michael ha Himalayas, decidido in ancient transformar monasteries, and he todas brought it estas to the West enseñanzas and taught it for the antiguas first que time estaban in Europe. estudiando en Himalayas, So en los monasterios de he Himalayas. Él los also ha was probably traído changing Geshe Michael, aquí because nowadays, en Occidente he is not using the same words. And this is what it y means. What two ahora things también Geshe Michael uh, ha cambiado y bring ya no usa estas negative palabras. experience and Entonces, are like ¿cuáles son downward estas cycle, cosas and what two que things traen brings la experiencia on negativa pure mm, things and y positive cuáles son upward que cycle? traen la experiencia positiva There are o están four creando el famous ciclo, noble truths that are not correctly called so, un and ciclo que he calls sube? them Arya truths, and Son las Arya famosas has cuatro nothing nobles to do with verdades Germans. o, It's a very mejor ancient, decir, ancient word verdades de, for a del person área. who perceived this ultimate reality, Aria no tiene which we nada que call ver emptiness of any con object alemanes, directly. So son I see them seres in meditation, que, que han percibido la focus on vacuidad the ultimate nature of a directamente thing. cuando And están at en la some point, if my meditación, meditation is good enough, I have this han wow percibido la moment, this realidad absoluta. insight En algún momento, si mi during my meditación es meditation when bastante I buena, really touch this yo ultimate reality puedo with tener este momento en la mind. meditación de It is important to realize percibir that la the fact realidad here absoluta. Y refers es to importante actual de examples of darse suffering, cuenta que los like hechos están uh, relacionados con los the hechos fact, del verdadero uh, sufrimiento. Por ejemplo, and there is no fact in the question, right? So aquí es importante de in entender que la palabra hecho se Tibetan, refiere this word a Dempa ejemplos reales or de truth, sufrimiento. we have four truths En el of words. tibetano, Um, eso so significa they are dempa talking about o verdad, problems of cuatro our life verdades. or about Hablan how to de get los rid of these problemas de problems. nuestra vida So these y cómo facts deshacernos or de these estos Arya problemas. truths, Y they estos refer hechos, to sufferings or estas problems cuatro verdades and del not just área to principles son, relating to them. Suffering or problems and the son source of relacionadas con problems sufrimiento, are this problemas, negative part. fuente del End of sufrimiento. suffering and the path Esas to son end las of cosas suffering are on negativas. pure side, positive part. Y el fin del Again, it's too sufrimiento y big el explaining. camino hacia el fin del sufrimiento son las Why cosas is this positivas. Y strange también question? necesito I de mean, explicarlo. after we came to the Porque fact, okay, hay una somebody pregunta tan probably rara. Después de can que become hemos this llegado al totally hecho correct que omniscient being alguien and not be puede unchanging, tener probably there is an evolution esta, path, right? esta Because percepción válida somebody has y to no puede become tener mente no this cambiante. evolved being, Entonces existe and un camino, it alguien ha has to evolucionado suffer y ha before, llegado a because ser otherwise un ser así. they will not Y know how to tenía que stop this sufrir suffering and antes they will porque not si be no, omniscient no in this podría case. saber cómo And why parar this los question? sufrimientos. Because En this este question caso, no is podría ser related omnisciente. to their path. Y entonces surge esta So this question pregunta. actually ¿Cómo esta describes pregunta how está they relacionada what they know what to stop and what to con el act in. camino? And actually it is described in these four truths. Prácticamente Truth number nos one, describe qué Dugna tenemos Dempa. que hacer It's a truth of y suffering. qué Like tenemos que they parar. say that Esas this son tradition is negative cuatro because verdades. people misunderstand it Primera a little bit, verdad and es people who el even study for a sufrimiento. long time Dicen sometimes que esta misunderstand it. tradición es When negativa they porque say la here gente that no lo everything is entiende suffering, bien, what incluso they la mean gente is que lo actually están the estudiando fact that durante mucho you tiempo. are either Pero suffering vamos a right now, suponer like you que have todo es problems, el either sufrimiento. ¿Qué active quieren problems decir por or eso? upcoming problems or Por past ejemplo, problems, tenéis problemas uh,
you have good sides of your Tenéis life, good problemas things in your activas o life, en el pasado that o en el definitely will futuro. stop. También tenemos cosas Why? buenas en la Because they vida are changing que things. seguramente se van Nothing good a that parar can porque last son las forever, cosas cambiantes. unless No hay you will learn about this second nada part bueno que about va the a durar upward para cycle, right? siempre si If no you just live your vas a normal human life, estudiar then everything will degrade, mm, everything will la stop, everybody will segunda die. parte. En It's la not vida depressing, humana it's todo just truth, degrada, todos it's just real. mueren y And no es una depresión, es la realidad. then No this es is una the cosa first para part. deprimirse. So either you have problems right now, uh, or Entonces, good eso es things la that you primera have right parte. now O will tienes stop. problemas You ahora, also suffering. So eh, isn't o it tienes strange? cosas Whether buenas you en are tu good or vida bad right que se now, you van a feel good parar. or bad, and También and you es just un suffering sufrimiento. because No es algo raro. either you just Incluso in si pure tienes pain ahora algo bueno en tu or vida, good de thing will toda stop forma and you es will un suffer. sufrimiento porque o And tú third thing estás that anything sufriendo bad can happen o las anytime. cosas buenas This se is van a the parar y vas nature a of this sufrir. reality, right? Y también dicen que So algo this is malo why puede ocurrir en they say cualquier everything momento is y suffering. eso It's también not es that la they are realidad, es just un depressed, hecho. strange people. Y por eso dicen Then the que second todo es part el of these four sufrimiento. Y la Arya segunda facts or parte four de Arya estos truths cuatro is verdades, cuatro Kunjundana nobles in verdades, Tibetan, which means es source Jundekpa of en problems or tibetano, source of suffering. And you know significa what this fuente is our past actions, right? Our de los past problemas thoughts, o fuente de sufrimiento. words, Y and deeds esos son that nuestras were eh, acciones, imprinted pensamientos in y our palabras mind, pasadas became mental seeds, que and then they dejan, ripen one by one. que dejan And semillas mentales en we nuestra have mente, what we luego have right now, we've se got abren what we've got. y tenemos lo que And tenemos ahora. we're in a negative cycle right now, right? Y Everything is running estamos on, en el ciclo and it negativo. has the cause. Uh, Y they say when you see eso emptiness tiene su directly, when razón. you are in Dicen, deeper directly, cuando when you have estás seen, viendo when la you have vacuidad perceived directamente, the ultimate reality, cuando emptiness tú directly, percibes la realidad then you absoluta have o la you vacuidad experience directly directamente, as entonces realizations in your mind these four tú Arya truths. This is why they're called Arya, because a person who has seen emptiness directly, directamente lo who, percibes who con perceived the ultimate tu reality, mente becomes estas uh, cuatro all about verdades being, let's say. del área. And I'm sure that En este momento, lots of prominent figures on this planet, en este they momento estás had these evolucionando experiences from what they y describe, dicen que like, and from their behavior, hay gente en este they planeta, had really profound, los some of them, they had really seres profound que realizations tenían esta of these experiencia four Arya truths. y For example, Jesus. algunos tenían And realizaciones muy profundas de estos so there is a reason, cuatro there is a nobles cause verdades, por for ejemplo, my Jesús. problems. Y hay una Third part, razón and de here we mis come to something sufrimientos. positive. Gok Denpa. And Gok is a very interesting Y Tibetan word because cuatro it is es it stands for Gogdempa, stop. una parte And cuando Gakden or llegamos, Gakdenpa means that cuando you can stop it. llegamos It al, will be stopped in future by you cuando podemos because parar we will understand the nature of reality. estos We will understand sufrimientos. everything about seeds Podemos and pararlo en about el futuro how it porque works, vamos a and we entender will be la able to naturaleza get de la into realidad, control of las this semillas y process cómo more and todo more. eso It takes funciona time, y vas a but it's ser worth it. capaz de controlar And at some point, esto más y más. you will be Eso able va to a tomar stop it. su tiempo, pero merece la There will pena. be a point when Y you will luego no longer llegará un have your momento problems. cuando Can you podrás imagine? parar It's los cool. sufrimientos y ya no vas a tener ningún And there is problema. a ¿Puedes path. imaginarlo? The fourth, Me Lam parece Den Lam. muy You chulo. know, Y the hay un most camino of para you llegar know ahí. the famous Lam Rim, steps on the Cuatro. path. So Lam Cuarto, is the la path, mayoría and Den conoce is a shortened of Lamrim. Denpa, truth Lam or es un camino fact. y So Lam Den means there is a path, there is a way, Lamdem or you can es say, algo you que can call it an eso IKEA significa que hay instruction. You know, camino. there is a manual. Do this, you will get this. Do this, you will get O that. puedes And decir que I mean, hay
you can un see modo de a 10 empleo, ACI puedes courses hacer in my eso life y before obtener and eso. after, Lo totally que yo different quiero people, decir, right? So podés hacer 18 even you cursos de didn't SCI. get to the end Mi of the path vida, yet. If antes y you have después de estos made cursos to the son ACI dos core, personas you diferentes. definitely Incluso see si the no changes already, estás right? In your thinking process, in the todavía way you live your en life, el in the si way todavía you no has interact hecho to todos los people cursos, and pero to incluso the si estás different events estudiando el cuarto in your curso, life. pero ya So, tu vida está it cambiando will porque be tú even tienes cooler than reacciones that. diferentes a Yes. los hechos que están pasando en tu vida. Okay. E So, incluso, that's it. y yo os prometo que And va a we ser have todavía one mejor. more question left. Y una pregunta más. Remember, we were talking about a being who is omniscient. What does Si it os mean? acordáis, estuvimos Has to hablando be sobre changing un because ser otherwise que es omnisciente. he or she does not know how to Y get hemos people dicho que out su of mente tiene que ser suffering. cambiante, si no, If no va it's a conocer already cómo impossible sacarnos del to be an sufrimiento. omniscient being, Y then we said that es, not only that, eso es when we imposible, say no omniscient, podría we ser actually mean omnisciente. that this Y is the cuando most important thing, decimos like omnisciencia, or she has realmente to queremos know how decir to que get es lo people más out of suffering. importante que él o And ella eh, for Arya Truth, they describe tiene que basically the process. This saber is your cómo suffering. Because of sacar your la suffering, gente there del will be a stop. sufrimiento. And there Y is a los cuatro verdades guideline del how to área do it. realmente están describiendo este So, proceso. and Hay cuatro sufrimientos y now tenemos que pararlo haciendo de esta manera. the question Y is, ahora la we have pregunta all es, these ancient books, right? tenemos We todos can estos buy, libros antiguos que or estaban not written, escritos. actually, they didn't write anything, but spoken by a being who is supposedly Bueno, totally correct, right? Who realmente al didn't principio want to no make an tenían error libros, pero because can tenía access una to every single transmisión oral event in the past, present, or y future of every existing thing. ellos So y we estos can't really seres get any kind tenían of evidence. I acceso mean, a we cualquier remember momento en about el futuro, miracles pasado in y reality, right? presente. But we cannot ¿Podemos really tener prove alguna something that prueba? is on the deeply hidden level. ¿Qué Only pruebas truth with the tenemos hidden level, de que like Buda es infalible? emptiness. But deeply hidden level, Por we ejemplo, cannot ¿cómo prove podemos it. And to be comprobar honest, que all la the vacuidad correlations are existe? Es there. Like many things un can be nivel que gotten está from things profundamente and the oculto instructions, right? y todas las On these correlaciones y paths, cosas how muy to walk this path. importantes en We will este not be able camino to check it, y most of cómo them, hacer right? este camino. How can we No establish? Is podrás there any part comprobar of la our mayoría human de estas mind cosas that y can cómo establish podemos reality of probar si hay the alguna fact that parte de nuestra somebody can be mente an area? humana que And puede, I will read you right now. que puede And comprobar que alguien puede ser un área. Y voy a leerlo. I do not expect you to be, Yo no how estoy to say, esperando de with this right vosotros away, because for me it que, took probably 2 years to understand what it means. que Like I was os constantly voy a debating myself in my mind, like, no, this is not enough, like, no. And then the more you study it, convencer, porque yo I'm me estaba translating debatiendo con mí misma for todo el these tiempo, months a lot the translation pero project cuando by más Gershmenkov. estás And estudiando, yo estoy traduciendo into para distintos Russian, proyectos Ukrainian, de and Geshe Michael simultaneous en ruso, translations. ucraniano, So, and y then at some point you will es la get this, traducción wow, simultánea y actually, luego it does en prove. algún momento Mm, but just if it will not be tú convincing for you, entiendes que just es don't solo deny lo it right prueba, away. Just put pero it on the si shelf para and vosotros think, okay, I don't eso have no estáis anything convencido, to really no lo tenéis que negar ahora mismo, solo ponerlo de prove lado that y this is actually a good dejarlo. proof as of today. But I Por will observe, ejemplo, podéis like I decir will que ahora analyze what mismo will come, and oh, I'll voy have a an observar, alternative. ahora no lo So, entiendo, long no story tengo short, esta capacidad, pero puede ser que mañana why tendré Buddha, alguna idea sobre or eso. you can say an omniscient being, probably, ¿Y right? Because por qué mm,
It Buda does not necessarily o un mean ser that omnisciente people will call these beings Buddhas, right? They can call no them significa angels, they especialmente can call anything. que The la nature gente is llaman a intuition being estos seres who Buda. is totally correct, has Pueden access to every decir single thought of the ángeles past, o de future, cualquier otra and manera, present of every single thing in pero universe. eso es So, what un is the ser evidence that omnisciente they can be y unmarried? puede saber Now I will read. futuro, For pasado y all the presente. people we have ever met or heard of, Es it is decir, only ¿qué prueba Buddha tenemos de que Buda who es has described our infalible? daily suffering De todas las perfectly. I mean, personas he que hemos described these four conocido Arya truths that o we have just de las que went through, hemos right? oído hablar, solo In the el way we señor can Buda confirm describió ourselves. This nuestros life itself sufrimientos allows us to believe diarios that he is a la very perfección de una possibly manera que unmarried, nosotros mismos which podemos cannot be said confirmar. of those Esto who do por not sí describe solo nos our permite suffering in this way. considerar que So, Él, con mucha probabilidad, it means es that infalible, let's go back a little bit, and probably we will need like 5 more minutes to lo cual no finish. se puede I decir know de translators think aquellos it was que like no a describen challenging nuestros class today for you. sufrimientos de esta manera. Um, Y and I really vamos a appreciate tardar your 5 minutos in más, es this, and I complicado para try traductores. to slow Aprecio down when mucho I could sus remember. esfuerzos. He intentado mucho So, de hablar what does it despacio. mean? If you remember the levels of reality, ¿Qué significa obviously, eso entonces? things Si that I os can acordáis, perceive los niveles by de la my sense realidad, las organs, right? cosas Outer que objects yo like, I puedo don't know, observar o bracelet percibir box, con mis órganos my bracelet, sensoriales, las cosas my pen, exteriores, por ejemplo, like mi pulsera, mi all like bolígrafo, the sound of the bracelet dropped onto the table, sonidos, or like I can feel something in my body, como una like pulsera ha caído internal en la objects, mesa, o yo puedo sentir algo smell, en mi taste, cuerpo, touch, puedo sentir los regardless olores. of my thoughts. Direct perception. I don't need to prove anything. I have direct Yo perception of tengo this mis one. pensamientos y Hidden yo reality percibo is something that I directamente cannot las see with my cosas. own No eyes, tenéis but que I can comprobarme see what algo we porque when we yo lo joke estoy about it, viendo. that we La say realidad this is the real escondida third eye, mm, our es logic. algo que a veces And yo by the no way, veo, pero welcome to tengo la lógica. Thursday classes Y of Debates Club, which we bienvenidos start this Thursday, a la next Thursday. clase And de I will teach debate you basics el of jueves que debates, how you viene. can prove to Vamos a yourself empezar or estas to other clases people y if voy a something enseñar is cómo this vamos a hacer such or debates, such, like cómo how podéis you can get comprobar to a the los truth demás within a si matter of una couple of cosa es realmente eso o otra. maybe half an hour, maybe a couple hours. Um, so Cómo with our comprobar third eye of estos logic, cuatro right, verdades de área we can perceive hidden reality like con nuestro emptiness of tercer space, ojo de la lógica. all like Podemos comprobar, something por that you do not ejemplo, la see directly. vacuidad de And las not only cosas, de los emptiness, right? objetos o We algo que no constantly estamos make viendo strong conclusions. directamente, We constantly no use solo la our vacuidad. logic. Um, like, for example, Y you estamos you see usando that the siempre word nuestra there, lógica. there is a mistake in the word, but Por you ejemplo, guessed, estamos right? You use your viendo logic. que You hay would think, okay, errores, what would be the word hay un that error would en una match here, palabra, right? pero And you tú think, oh, puedes there's usar tu probably a word like lógica this y letter, and we comprender qué constantly draw palabra conviene millions of aquí conclusions, en esta millions of frase. Puedes decir que we, Puede decir we que use sí, our es deduction posible que constantly haya un error to figure out ortográfico stuff. y estamos But there is usando a nuestra level lógica that is deeply para, hidden. So for obvious, we use comprender las our cosas, pero sense hay organs. nivel For the hidden, profundamente we use oculto our y logic. en un And nivel for the deeply obvio hidden, estamos we have usando only one nuestros thing we órganos can use. sensoriales, luego nuestra Unfortunately, but this lógica is the truth. y luego por la We can realidad only rely on profundamente oculta somebody tenemos solo who has seen una it. cosa, podemos Like apoyarnos en he alguien comes que lo ha from visto. where he Por went. ejemplo, He came from Colombia and he says, wow, in Bill Colombia there are ha llegado real de Colombia y me beaches dice, on the ocean. But he says, wow, it is en actually a little bit Colombia unsafe, hay right? playas Because I have maravillosas, seen such and such. pero And I en said, la yeah, okay. realidad, Uh, pero no son I do tan not remember seguros. he lied me.
porque especially yo about vi five eso y different otro. countries. Probably he does Y not no lie me this time, right? acuerdo que More él or less, this is me how we say. mentía alguna Here it vez. is the same. Y yo Try to supongo see que esta vez if a también me está person who diciendo is la verdad. suspect to be Y totally aquí es lo correct, mismo. uh, Estamos viendo and we confirm que una somehow, persona que suponemos why we siempre dice suspect la this verdad person is totally correct, right? Besides that, this person taught porque all these estamos teachings. esperando And we que say esta persona that he tiene describes razón, something that we aparte can que esta verify. persona nos ha enseñado And to begin with, todos estos this conocimientos. teaching describing Estos very conocimientos describen correctly, how to say, de manera muy correcta, unerringly, what we can see muy ourselves. exacta, I do sin not know errores, anybody who lives algo over que 100, podemos ver okay, nosotros let's say mismos. 104 years Yo old. no I know people conozco who a live nadie que 104 years vive old. Actually, one más of this de person, 104 my años. husband's grandmother, she lived 104 years old, Tengo until anillo 104 years old. de la abuela de And mi marido. No hay mucha gente que vive tanto. then Ella vivió is the death 104 años. suffering Sí, of la vida y this life? sufrimiento. Um, will everybody die? Yes. If Van, you're born, you van a will die, morir right? todas las So personas. Sí, si how much hemos can I nacido, hear vamos a about morir. it, and how many people describe it, ¿Cuánto described it puedo to me escuchar until I heard de it in eso? these ¿Cuánta teachings? gente Nobody. me han dicho It's an eso? important question. En Uh, estas enseñanzas Besides nadie the me ha fact that dicho even nada before sobre I died, eso I y had es plenty of problems already una to cosa begin with. importante. Y And then aparte de guess este what? hecho, que Everything got antes de more. morir yo tendré Probably it was muchos not only previous problemas problems, y but this también tendré problem una big más. enough itself. Eso va a parar todos los So, problemas que and existían there is a being antes, who pero described este problema en sí that es enorme. everything is suffering Y hay because un ser either it is que ha immediate dicho suffering, que like todo es el back pain, stomach sufrimiento, ache, what I had this porque morning, right? o es un sufrimiento Or inmediato, por something ejemplo, me great that I have. duele el I estómago, mean, this o computer, algo uh, bueno que yo my tengo, por ejemplo, este health, ordenador, right? Uh, mi salud. I had to, by the way, I don't have it right now. I wanted to, Y oh, actually, I do. Like, I aquí become no lo older, tengo. and you know what I was really excited about? Estoy. Las cosas que me inspiraban antes, I think it looks cool. I mean, and me definitely parece it que helps son reading chulas estas because gafas I cannot read my phone anymore. y eso me And ayuda there is a nothing leer wrong. I mean, from porque human point of view, ya no I was puede taught in my leer medical la university pantalla de mi once you're teléfono 40, you y have no hay to nada get malo plus one. desde I el mean, punto de vista humano. you cannot Yo see estaba it's estudiando en la as good universidad anymore. médico And y then parece que every es algo 10 years normal que it will después de los plus one. 40 nuestra So, vista I mean, empeora it's normal to y humans, right? cada But 10 isn't it años va a strange? empeorar todavía más. Y dicen que es normal I para didn't seres need humanos, no this es like 10 algo years raro. ago, and then Y now para I do mí, need hace glasses. 10 años yo no But lo not because necesitaba y ahora sí something necesito wrong is las gafas happening y to no me. I mean, porque not not unusual. algo Every malo, single one of you will need algo glasses malo after 40. está pasando Imagine. conmigo. Like Cualquiera, some of you cualquier de already need. vosotros And va a younger necesitar people, you will las see gafas después de 40 años. after ¿Lo 40 podéis you will need imaginar? Y to vais a have new ver glasses. después de So, 40 and there was vais a a necesitar las being who gafas. described it. And based on the fact that Y, he didn't lie, y for había una example, here, persona he que lo also ha descrito. left Y lots of proofs basándonos of en este emptiness, hecho, right? We have also proofs of emptiness. Uh, and también ha dejado other muchas teachings pruebas de la that vacuidad. Y hay we can otras relate, enseñanzas que but this podemos, is it is the crucial point in these teachings existen, because the suffering of this life, the fact that we pero have problems, es un is punto something that crítico en estas everybody can enseñanzas accept, right? porque los sufrimientos de nuestra vida y el Based on the hecho que fact los tenemos that
this part was Cualquier correct. persona puede Maybe confirmarlo. he was not wrong about other parts. Eso es una And parte visible. I was thinking Entonces, when I first heard it, I si was like, tiene razón sobre the eso, guy puede just ser que didn't lie me tiene once, razón you know, and sobre, you want me to sobre accept otras everything else. cosas. Maybe he lied everywhere else, and this is just the Y only one cuando, instance. But this is why you have es- 18 por essay ejemplo, courses cuando una that we persona will me hear miente, again and again. yo puedo suponer And que me va a mentir otra with vez, pero your tenemos progress, 18 you will cursos have de more books. I ACI mean, this para is the aprender first one. todo It's not eso. the last one. Y This con is el what I want to say. progreso, mientras que If estás it seems to progresando, you vas a that it is tener kind más of pruebas. Eso shaky es because la you primera prueba, didn't lie pero once, no la última. Si os does not mean parece que anything. es algo Um, inestable, una prueba but inestable, you will see with your y eso progress, no you will see significa more mucho para confirmations. vosotros, Because pero lo podéis the reason ver why I con love this vuestro teaching so progreso. much is that Porque me you walk gusta the path and you see tanto more estas and more enseñanzas que confirmations cuando that estás it does haciendo work este this way, camino, that estás nothing else can viendo do it. más And pruebas que independently on eso your goal, funciona you de esta want some manera, immediate relief, I don't know, for your money or for your de manera partnership, independiente or de you are a tus spiritual metas. Tú person puedes who tener has high renunciation, right? ah, Who is sure that alivios you have to inmediatos do something better en with tu your life. I situación mean, económica reach o, big por goals, ejemplo, not just en small tus goals, money, partnership, relaciones. etc. Then, Vas a independently on that, entender you can use de these manera teachings, and independiente you start to walk this path, cómo de grandes and it son will open tus up. metas Why? cuando Because you will be estás planting more seeds. estudiando estas The seeds will enseñanzas. ripen, you will hear more Eso se information, te va a abrir and cada vez when you más y walk más further, porque cada vez you vas a tener will más not semillas, walk the path. más You will información, vas a actually usarlo, create your vas path a in a way. avanzar By walking y the path, no you're solo creating the vas a path. hacer este camino, pero vas a Whew, crear I este kind of camino. have an impression that uh, Y tengo I was impresión physically working today, no? que estaba Okay. trabajando de manera So física hoy. I forgot to do something that we Entonces, usually do in the beginning, but we will do it at the end, okay? I forgot to tell you se to me, set up your motivation. se me So, olvidó but still, let's be de hacer la obedient motivación en el smartly and principio. not Entonces, leave out any good seed that we could plant. So please close your vamos, eyes, sit up straight, vamos a and think about pensar problems in en your lo life que that you want to queremos solve. ahora. Entonces, cierra tus Maybe ojos it's lack of y money, piensa en tus maybe problemas it's de tu vida disease, que quieres parar. maybe Puede ser que it's es a falta partnership de problem, dinero any o problem. I mean, we're alguna humans, we all enfermedad have o them. problemas con Think tu about the pareja. biggest one Cualquier problema que tienes to ahora, really relate to. piensa en lo más grande And dedicate this class every single y second dedica of this esta class clase to plant cada seeds, segundo to de esta stop clase this problem, to para crear help las you semillas para to parar walk este this problema, path and help yourself and other para people que te ayude become a this avanzar en este boundary, camino to y change tú your mind podrías this way ayudar a tú that you mismo see y a los yourself demás llegar a ser a better estos being. seres I mean, iluminados y maybe cambiar tu mente a being who does not have to para verte un suffer ser anymore, mejor who does not que no have tiene que to sufrir más, get old, que no be tiene sick que and die, envejecer, and a tener being who will enfermedades y want to morir. help other beings to do the Y same un thing, ser que va a ser, which is called an que va omniscient a being. querer ayudar a todos los demás, a todos los seres vivos. Go back to your breathing, open your eyes. I Vuelva a tu just remembered respiración, that abre tus this class ojos was stopped, y the original class by Geshe Michael was stopped suddenly. The person, he said, like, la think clase about it. original. I mean, you will walk this path. mm, What you will definitely see, and I can confirm it with my direct Siempre experience, tenemos que your life will pensar become sobre eso better. I mean, y que from
any single vais a point ver of que view, su vida va a my life mejorar did become better. And I'm 10 con, years in this, en cualquier punto on de this path vista. right Mi now, and vida ha I'm mejorado practicing mucho. this Estoy estudiando eso hace 10 años, estoy worldview. practicándolo. And you become a happier Estos person. conocimientos lo estoy And practicando a lady asked y Geshe Michael, no, me there was a siento man más feliz. who Y asked him like, what if I will become alguien me ha a preguntado happy, a Geshe Michael, ¿y si voy a ser like más feliz person with mad happiness, like como psychiatry alguien loco? related happy person? Yeah. So yeah, it will Tan not be this way. feliz que Just happy. como un Just psicópata. happy because you have No, no vais a llegar a less, este punto. because you will go through the difficult Vais a part ser and then it felices, will be easier. vais a This atravesar is the path un that is camino, difficult to start vais a tener because we partes did something complicadas, es unconsciously muy so long, complicado de and then we have to empezarlo get through this y first luego, maybe couple years, luego las cosas van a ir and then mejor. it gets Y easier, happier. estuvimos haciendo I muchas help cosas other people. sin darnos First I fake cuenta it, I think, yeah, y okay, now I understand how to luego help este others. camino Thanks a será lot. más But fácil. if Al this is how it principio, works, es I can give it a complicado y try. necesitáis And ayudar a then los demás. you Si eso get funciona, yo puedo probar. used to it, you Y continue doing it, and you like fake it te until you make it, acostumbras and a then you think, eso wow, it's y actually sigues pleasant, it's haciéndolo y actually cool. pretendes And que then not todo only you está plan things bien for the future, but y en algún it momento is te das actually cuenta que quite es pleasurable in the agradable, moment. te estás So plantando this is why they semillas para say tu that this path futuro is y easier es muy when agradable you en el momento. Por feel eso that dicen que you walk this este path, the camino es easier it más becomes. fácil cuando te estás So avanzando. thank you very Cuando much, más everybody estás who avanzando, más came. fácil Thank son you las for cosas. listening, and Entonces, see muchas you gracias on Friday. para Thank you, all the venir a esta translators, clase y nos all vamos a the ver el viernes que volunteers, viene. Muchas gracias a todos technical los staff, traductores, a and todos los of voluntarios, course she. al equipo Yes, thank técnico. you to Elena Smirnova, who is organizing this course. Muchas gracias a Guys, you Elena are doing an Smirnova amazing que job. Thank you very organiza much. este curso. Neither Chicos, Bill estáis nor haciendo I un could trabajo not do increíble. it Muchas on our own. gracias. Ni And Bill also ni without yo, people who are sin interested to vosotros no hear these podríamos teachings, hacerlo solitos. would be useless also. We could probably discuss it between Y us, sin which we los alumnos usually do. este trabajo sería This is the inútil. biggest argument we always have, like when we discuss something Así about it. que Okay, thank you. We muchas see you gracias a todos on Friday. y nos vemos el viernes.